Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Como siempre le decimos gracias, bienvenidos sean todos a esta que es vuestra casa y gracias por dejarnos entrar en ello. Vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche haciendo la compañía en este que es el último programa de Desiguales de esta semana, no se asuste. De esta semana va a ser el último programa y lo vamos a seguir haciendo en la buena compañía de estos notables profesionales y amigazos. Flor Barragán, buenas tardes, noches, ¿cómo vas? Muy buenas tardes, noches, como decís vos. Hoy es el día, es como la resaca, es como el día después de toda la vorágine de ayer. Y hoy empezamos a ver lo que quedó en pie de todo lo que se habló del acuerdo con el Fondo Monetario, del acuerdo en ciernes con el Fondo Monetario, todo lo que va a venir. Sí, así es. Te voy a estar contando primero cuáles son las señales que le está dando el gobierno. Son varias, 7 señales que traje que le están dando el gobierno al Fondo Monetario. Y por el otro lado, los números específicos de esta traba que hay en el acuerdo que hablábamos ayer del sendero fiscal. ¿Cuáles son los números que tiene el gobierno y cuáles los que pide el fondo? Del acuerdo con el Fondo Monetario depende en buena medida, te lo decían ayer el ministro Guzmán y el presidente Alberto Fernández, la solidez de una política de un Estado-nación, de un Estado sólido que muestre que estamos todos juntos detrás de un mismo objetivo. En la Argentina parece difícil, y parece difícil porque buena parte de la oposición que ayer estuvo y no estuvo en esa reunión en el Museo del Centenario, bueno, también está discutiendo hoy qué va a hacer la semana que viene. Eso te lo va a contar Pablo Ibáñez. Hola Pablo, sí, buenas tardes. ¿Cómo va? Es la comida del 1 al mediodía o del 25 al mediodía. Es cierto que de alguna manera son los restos y las esquirlas de lo que vino ocurriendo. ¿Por qué? Hoy se reunió casi de emergencia Juntos por el Cambio para definir no solo qué hace la semana que viene, hay una fecha, un lugar y una serie de participantes para una reunión con Guzmán, que te vamos a contar, pero además se están discutiendo muchas otras cosas, porque esto es como la punta del iceberg, más allá de una metáfora y una analogía recurrente y repetida. Se está discutiendo mucho más que la cuestión de la relación con el gobierno respecto a esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hay una pregunta que es fundamental en toda esta historia y que no la vas a responder ahora porque la vamos a vender después. Esto se llama así, crear la intriga, todas esas cosas que hacemos. Bueno, ¿va a ir Larreta o no va a ir Larreta? No me lo respondas ahora, de ninguna manera. Te quiero responder, pero me contengo. Vamos a contarte algo que muchas veces lo urgente desplaza a lo importante. Muchas veces nos enfrascamos en discusiones que tienen que ver con lo que está pasando aquí y ahora, que parece que se incendiara todo, y sin embargo hay temas que son importantes, que son de fondo y los que nos olvidamos. Y los volvemos a apelar a ellos cuando algún escándalo generado a partir de un tuit, de alguna declaración, lo ponen nuevamente sobre el tapete. ¿De qué estamos hablando? Mirá, hace unos días el gobierno impulsó una política de informatización de los establecimientos penales. Básicamente, llevar Internet de manera masiva a las cárceles nacionales y las cárceles federales. Lo hizo con un objetivo que tenía que ver con mejorar el acceso de los detenidos a las herramientas del conocimiento para que pudieran estudiar, básicamente. La Constitución sostiene que las cárceles tienen como objetivo la resocialización de los detenidos y no el castigo. Además de eso, propone el proyecto agilizar las causas judiciales y favorecer la comunicación de los presos con sus familias. Este es el objetivo básico que tiene el programa. Y empezaron a aparecer voces que dicen, bueno, pero ¿cómo le van a dotar de 1.000 millones de pesos? Esos son los fondos previstos de un fondo fiduciario para informatizar las cárceles, para poner internet en las cárceles. ¿Cómo le van a dar 1.000 millones de pesos a los presos para que tengan internet? Como si se tratara de que van a hacer un cibercafé en cada una de las cárceles. La principal crítica la produjo la líder del PRO, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en este tuit que vas a ver ahora. Esto es lo que dijo Patricia Bullrich. A ver si podemos ver el tuit de Patricia Bullrich. No podemos ver el tuit de Patricia Bullrich. Bueno, entonces lo vamos a mostrar en un ratito nada más cuando estemos hablando con María Laura Garrigós. Yo la quería presentar como la interventora del servicio penitenciario, pero ella me dice que no es la interventora, pero sí que está vinculada con la política de cárceles. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, a ver, ¿expliqué bien el proyecto de llevar Internet a las cárceles? El proyecto es más abarcativo. No es llevar Internet a las cárceles, es dotar al Servicio Penitenciario Federal de un instrumento indispensable para manejarse en la época en que vivimos. Porque la comunicación a través de la informática no solo es para manejar Internet. Aviso de no has respaldado en 814 días. Eso sería, digamos, una posibilidad que no está abierta para las personas privadas de libertad, porque solo se les permite comunicarse con las páginas que son .edu, de manera que no pueden navegar en Internet como pueden manejar un chico desde su casa, sino que además se va a usar esta herramienta para mantener videoconferencias con los familiares, sobre todo aquellos que están a muchos kilómetros de los lugares donde estas personas están detenidas, para evitar que pierdan la relación familiar y además para llevar adelante juicios y para tener entrevistas con sus letrados defensores, lo que ahorra en traslado y en seguridad muchísimo dinero y muchísimo riesgo. Mire, la invito a que vea, seguramente ya lo conoce, pero la invito a que vea lo que publicó en Twitter Patricia Bullrich hoy más temprano. Dice básicamente, alrededor de 1,5 millones de chicos abandonaron las clases en pandemia por la nula conectividad. Pero el gobierno destina 1.000 millones para garantizársela a los presos que delinquen desde la cárcel. Presidente, atienda las prioridades y deje de tomarnos el pelo. Esto es lo que dice una de las principales referentes del ala más dura de la oposición. Pero no, a ver, usted sabe perfectamente que la provisión de Internet es fácilmente controlable, porque se prohíbe el acceso a determinadas páginas y ya está. En todos los empleos, el que contrata Internet puede limitar el acceso a las páginas que el empleador no quiere que sus empleados puedan acceder. Nosotros tenemos pensado utilizar Internet para educación fundamentalmente y para facilitar la tarea de los jueces. Que es muy importante esto porque las entrevistas que los jueces puedan hacer con sus detenidos, los jueces y los defensores, que no van a tener que concurrir a las unidades. Imagínese usted el tiempo que eso significa en ahorro de traslado, la seguridad que significa, porque no tener que andar trasladando a las personas privadas de libertad por las ciudades es un ahorro económico para el sistema penitenciario, pero también es un importantísimo ahorro en riesgos, porque los traslados son riesgosos. Sí, y además de esto, discúlpeme, quiero cerrar esta idea, si tenemos en cuenta lo que ocurrió con la pandemia, la única manera de poder seguir manteniendo las relaciones con la familia y con los tribunales es a través de la virtualidad. Sí, te quería consultar, decías que van a poder entrar a páginas .edu, pienso en la educación, y uno, si ve los números, solo el 4% de los presos que se reciben en universidades en la cárcel reinciden, lo cual es una cifra muy baja porque entiendo que si no es mucho más alto. Ahora, ¿también podrían llegar a trabajar también con Internet? Efectivamente, ese es el plan, que puedan trabajar, que puedan obtener herramientas para obtener un oficio que se corresponda con la época. De hecho, tenemos un interno que la jueza autorizó que fuera empleado por una editorial y hoy ha recibido una computadora que su empleador privado le facilitó y está trabajando como corrector para una editorial. 2 o 3 preguntas de esas medio brutales que suelen rodear a este debate. La primera cuestión que se va a plantear es, bueno, los presos se van a meter en las páginas porno. No van a poder porque están bloqueadas, como están bloqueadas en el Poder Judicial, claro. Bien. Los presos están bloqueadas en todos los ministerios. Los presos van a utilizar las redes sociales para amenazar y apretar gente afuera y extorsionarlas básicamente con pedidos de rescate porque tienen secuestrados a un familiar. No, porque las computadoras están programadas para que solo puedan acceder a determinadas páginas y las videoconferencias
son controladas por el servicio penitenciario. Ahora, si pasa todo esto, si están estas aclaraciones, que además por otra parte están contenidas en la resolución, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay una crítica tan encarnizada respecto de darle derechos a los detenidos? Si no les dan derechos para acceder a Internet, ¿qué le van a dar? ¿Una faca? ¿Qué le van a dar Es que no es un problema de derechos, lo único que estamos haciendo es cumplir la ley de ejecución penitenciaria, la ley de ejecución penal que obliga a las personas privadas de libertad a recibir instrucción, y a nosotros nos obliga a brindar instrucción, a brindar los medios para que obtengan instrucción. Digamos que la instrucción obligatoria primaria y secundaria debe estar completada para aquellas personas que están privadas de libertad. Y para los que pretendan una instrucción universitaria, nosotros también tenemos que poder brindar esos medios. Una última cuestión que parece obvia, ¿no? Digo, accede a estudiar quien quiere hacerlo, accede a trabajar quien quiere hacerlo, o esto contempla que ahora que están las herramientas sea obligatorio hacerlo. Es obligatorio. Ajá. La escolaridad primaria y secundaria es obligatoria. Bien. Pero además, las personas que ya tienen esa capacitación al momento de ingresar a una unidad de detención pueden estudiar cualquier otra, hacer otro tipo de capacitación, porque eso les permite avanzar en la progresividad del régimen penitenciario, del régimen de ejecución de la pena. El famoso estímulo educativo. El estímulo educativo, entre otras cosas, sí, pero digo, si estudian, tienen mejor concepto y entonces avanzan más rápidamente en el régimen y obtienen en lo posible algún beneficio si es que están dentro de esa posibilidad, aunque ahora eso está muy limitado. Pero de cualquier manera, el tiempo de vida adentro de las unidades penitenciarias tiene que servir para algo, y el Estado tiene que buscar la forma de que ese tiempo sirva para mejorar a esa persona. Qué mejor que estudiar y trabajar, que es lo que hacen en Internet. ¿Se cumple con ese objetivo hoy, doctora? ¿Se cumple con el objetivo de que el preso...? Sí, realmente sí. Este año, nuestra pretensión este año es obtener, digamos, la cédula educativa de cada una de las personas que tenemos detenida, poder armar su historia, como la historia clínica, pero la historia educativa, para que eventualmente puedan acreditar el día que egresan de la unidad y poder seguir estudios en otro lado. Doctora, pero no gracias. Solamente para las personas privadas de libertad, el servicio penitenciario tampoco tiene un servicio de Internet. Y todos los juzgados saben lo difícil que es comunicarse con las unidades penitenciarias. Sí, claro. Así que armar esta red, obtener la fibra óptica y el piso informático en cada unidad, no solamente es para las personas privadas de libertad, sino para facilitar la tarea de los tribunales y del servicio penitenciario. No, y ni hablar del costo, además, un preso que tiene que declarar a las 12 del mediodía, lo sacan a las 4 de la mañana de la cárcel, lo suben en un camión, hacen todo un recorrido, lo dejan en la alcaldía de tribunales, hay 5, 6, 8 personas que lo están acompañando, el costo de horas hombre, ni hablar de todo eso que se puede simplificar con una buena conexión a Internet desde su celda sin generar ninguno de estos trastornos. Pasa que siempre está esta cuestión... Sí, dígame. Y ni el riesgo de contagio hoy en día. Claro, además de eso. Pero bueno, siempre está esta cuestión de que el preso es una escoria que vino de otro planeta, que no es parte de nuestra sociedad, que lo que hizo no lo hizo formando parte de nuestra sociedad y que hay que sacarlo de medio. Nuestra Constitución dice claramente, las cárceles no son para castigo. Doctora, gracias. En un próximo encuentro, al que lo comprometo, vamos a hablar de lo que pasó en el espionaje con las cárceles, pero ese es tema de otro momento. Le agradezco mucho por habernos contado esto. Cuando quiera, hasta luego. Bueno, estamos básicamente empezando a revisar cosas que pasaron en las últimas horas. Y entre esas cosas que pasaron en las últimas horas,
pasó el anuncio de ayer respecto del Fondo Monetario. Quedaron cosas por contar, Flor prometió que te las iba a contar y cuando promete, Flor cumple. Cumplo, así es. Y te traje primero las 7 señales, porque viste que ahora hay que enumerar todo, las 7 señales que el gobierno le está dando al FMI como diciendo vamos a cerrar el famoso estamos listos que dijo Martín Guzmán. Tenemos las placas para compartir cómo viene esto. Mira, primero, buscar consenso con la oposición. Esto de llamarlos, no querés venir, bueno, te hago otra reunión, esto que estamos viendo en estos días. Otro, acuerdos de precios y al lado te puse con empresarios, no solo congelar como vimos que pasó en octubre, sino acordar, sentarse, cerrar una canasta que seguramente entre mañana y el lunes se va a estar firmando el nuevo Precios Cuidados, que va a ser esta canasta que va a estar durante 3 meses. En tercer punto, suba de tasas de interés. Esto es algo que se hizo hoy, lo hizo el Banco Central. Se empezó a pasar hoy. Así es, sí. Y también habló Martín Guzmán de esto ayer, que se necesitan tasas de interés reales para que la gente empiece a pensar en pesos y deje de pensar en dólares como hacemos hace tantos años. Perdóname que te hago una pausa ahí. ¿Existe en otros lugares del mundo esto de las tasas de interés como las que pagan, por ejemplo, las LELIQ hoy pasaron a pagar casi un 40%? Es decir, yo tengo ese papelito y al final del año voy a tener un 40% más de lo que tengo en este momento. ¿Existe en otros lugares del mundo un plazo fijo que te dé un 30 y pico % de interés anual, una LELIQ que te dé 40 u otras inversiones que den tasas de rentabilidad tan altas? Aún cuando la inflación en la Argentina supera el 50%. Claro, no, probablemente no exista, pero ahí no tenemos que pensar tanto en la nominalidad, en el monto nominal, esto del 38, el 40%, porque nuestra inflación es muy elevada. Entonces, por ahí podés tener esta tasa de interés y aún así que no sea real, porque no le estás ganando a la inflación. Así que sí, es una tasa elevada si la comparás con el resto del mundo, pero acorde a la inflación actual, y algunos dirían que podría ser más, pero eso te va a después tocar la actividad económica si subís mucho las tasas de interés. Si te parece, seguimos. Las otras señales. Acordate la prohibición de despidos. Así como quien no quiere la cosa, de un día para otro terminó el 31 de diciembre y no se renovó, así que ya no rige más en Argentina. Sabemos, te pueden despedir, pero tienen que cumplir con todo lo que dice el contrato laboral, ¿no? La indemnización, el preaviso, es decir, las condiciones que respetan el derecho del trabajador. Y la indemnización ya no rige más la doble, sino un esquema nuevo que va bajando todos los meses para finalmente que terminar en una indemnización normal. Seguimos con las señales que le está dando el FMI Argentina al Fondo Monetario. Esto es sobrecumplir la meta de déficit fiscal, que en el 2021 estaba previsto que sea del 4,5%, después lo vamos a ver en otra placa, así que lo voy a explicar bien, pero la sobrecumplió en el 2021. Además, aumento y segmentación de tarifas, este es un punto central, que el gobierno solo había aumentado muy poco en 2021, 2020 congelamiento, así que en 2022 va a haber un aumento y una segmentación. Eso es otra señal que pedía el fondo. Y Pregunto por último, desde la ignorancia, si aumenta la tarifa, ¿eso quiere decir que baja el subsidio, que el Estado paga menos en subsidio, que se ahorra esa plata? Bueno, habrá que ver, porque el aumento fue del 20%, fue el anunciado, todavía no lo vimos en nuestras tarifas de luz y de gas, y eso es menor a la inflación tanto de 2021 como de 2022. Habrá que ver qué pasa con la segmentación. Ahí se va a ver si efectivamente con la segmentación se puede bajar esa pelota gigante que se volvieron los subsidios. Realmente son muy elevados los subsidios hoy en Argentina. Habrá que ver si con la segmentación logran frenar, por lo menos contener que eso siga subiendo. Y bueno, y por último te traje las señales, como lo positivo, pero ahora voy a lo negativo, Néstor Espósito, porque me voy a meter en los números que están trabando el acuerdo hoy con el fondo. Y ahí lo que vemos es el déficit fiscal del 2021, que va a cerrar en alrededor del 3%, todavía no está el dato final. Te decía que lo sobrecumplió porque el gobierno había dicho que iba a ser del 4,5%. O sea, ahí tiene un tic para mostrar el gobierno, mirá qué buen déficit que te dejo en 2021. Ahí hubo un movimiento, ¿no? Porque primero iba a ser 3,3, después lo amplió a 4,5 y termina siendo casi en el orden del 3. Así es, sí, lo ponen más elevado como para después como decir, mira, sobrecumplimos. Claro, digamos. De hecho en un momento se estaba hablando que casi cuando lo lleva a 4,5 casi que no daba el tiempo para aumentar el gasto y no público dio el tiempo para llegar, y no dio el tiempo. Sí, claro. De hecho en la carta de Cristina decía, aprovechemos y gastémoslo, pero no, o sea, no dio el tiempo para ejecutarnos de obra pública en tan poco tiempo. ¿Qué va a pasar en 2022? Y ahí tenías
La meta del presupuesto es del 3,3%, presupuesto fallido porque efectivamente no se aprobó. Pero si vos consultás con analistas, te dicen, bueno, con una buena segmentación de tarifas y con un crecimiento económico elevado, no sé, 4 o 5%, podría llegar a un déficit del 2,4%. Ahora, el equilibrio primario, es decir, no más déficit fiscal en Argentina, el Ministerio de Economía lo está proyectando para 2027. ¿Y qué me cuentan del Ministerio? Que el fondo te está pidiendo 2 años nada más. 2 años nada más te quedan y tenés que llegar al déficit cero y ya el tercer año superávit fiscal. Y mirá cuándo prevé llegar a Argentina al superávit 2029. Es decir, estás muy alejado entre lo que está presentando Argentina y lo que te está pidiendo el Fondo Monetario. 2 años es poco tiempo en términos nominales siempre. Mira, con Duhovne lo logró a costa, bueno, de todo lo que pasó, ¿no? Una muy fuerte recesión, pero en 2018 firmaste con el Fondo Monetario, 2019 casi que hubo déficit cero, déficit primario, porque acordate que también tenés el déficit financiero y era muy elevado porque tenías mucha carga de deuda. Sí, con detalles como en el 2018 se pone a cero la cuenta de capital. Claro. Se dejó de... No hubo ninguna obra pública prácticamente cuando se cierra el acuerdo con el Fondo Monetario. De ahí viene el consenso fiscal también, que suponía una serie de actualizaciones. Me quedo con un solo planteo, o casi una pregunta. Si está previsto que haya 4 años de gracia, 3-4 años de gracia, que es como medio lo convencional, podemos dar por hecho en los acuerdos con el Fondo. Es decir, antes de que terminen, uno imaginaba que por lo menos los 4 años de gracia podían coincidir con la escalerita de la baja del déficit al déficit cero. Ni siquiera eso está dando el fondo. Bueno, por ahora no, pero veremos porque esto es una negociación. Uno por ahí está pidiendo mucho, el otro poco. Veremos si esto confluye en algún momento antes de marzo en un acuerdo. Gracias, chicos. Quiero que me ayuden con esto porque vamos a hablar con el ministro de Turismo, con Matías Lamens, que está en Mar del Plata. Nos da un poquito de envidia, ministro, que esté en Mar del Plata. No sabe el calor que hace en este estudio. Usted la debe estar pasando bastante más fresquito que nosotros. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y la verdad que hacen bien en tenerme envidia porque está hermoso Mar del Plata. El clima, la ciudad. Yo llegué hace un ratito, estuve en Playa Grande inaugurando un stand, un espacio del Consejo Federal de Turismo y la verdad que esta ciudad que ya de por sí es hermosa, está particularmente linda. Así que hacen bien en tenerme un poco de envidia. Tenemos, ministro, una de cal y una de arena. Digo, Mar del Plata, la costa en general, también el sur, me contaban que en Río Negro está explotado de turismo. Hay una explosión de turismo, esto trae un movimiento económico importante, después de una industria que estuvo muy afectada por la pandemia, está bárbaro, pero al mismo tiempo hoy tenemos casi 110.000 contagios y parece medio inevitable unir una cosa con la otra. Entonces, arranquemos por el lado positivo, explosión de turismo. Sí, bueno, a ver, por supuesto que uno siempre tiene un ojo puesto en la cuestión sanitaria, ¿no? Eso está claro y así tiene que ser, pero la verdad que yo no sé si una cosa tiene que ver con la otra. Yo te digo, empíricamente tengo mucha capacidad de demostrarte que el año pasado, por ejemplo, cuando te veía no estábamos ni siquiera vacunados y había circulación comunitaria del virus, entre enero y febrero circularon 14 millones de argentinos y la cantidad de contagios decreció. Y además cuando vemos lo que está pasando en Europa, que no está en temporada de vacaciones, cuando vemos lo que está pasando en el hemisferio norte en general, que están explotados de casos también, creo que eso nos lleva a afirmar, nos lleva a deducir que lo que está pasando con esta variante es que es altamente más contagiosa, eso está comprobado, y también es que los síntomas son mucho más leves, ¿no? Y que los argentinos y argentinas, y que el Estado Nacional, que el presidente Alberto Fernández hizo un esfuerzo enorme para que estemos vacunados prácticamente todos los argentinos, más del 85% de los argentinos vacunados con una dosis, más del 72% con 2 dosis, que es lo que nos permite tener una gran cantidad de casos que nos preocupa, que nos ocupa, que tenemos un ojo puesto ahí, pero también es verdad que es bajo el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva, que es bajo el nivel de decesos, que es baja los casos que requieren de internación, así que es importante, por supuesto, tener un ojo puesto en la cuestión sanitaria, es importante ocuparse de la cuestión sanitaria, pero también es importante consolidar esta recuperación económica que mostró la Argentina el año pasado con más de 10 puntos del Producto Bruto Interno y el turismo como un gran protagonista de esta reactivación. Hoy veíamos los datos
seguramente ya los habrán comentado ustedes en el noticiero, los datos del empleo, ¿no? de esta recuperación clara, nítida que hay del empleo, encabezada en el mes que pasó por la gastronomía y por la hotelería, por el rubro del turismo. Casi 2 puntos mensuales creció en el área de turismo. Así que contentos, muy impulsada la demanda por el plan de previaje, que la verdad que ha funcionado de una manera extraordinaria en todo el país, que ha hecho un impacto enorme en las economías regionales, que la verdad que hoy cuando caminaba por Mar del Plata, por Playa Grande, tenemos un stand de previaje para evacuar consultas, para que la gente se acerque y me contaban las chicas que atendían ahí que más allá de las consultas por el uso de la tarjeta y demás, la principal pregunta era si iba a continuar el programa de previaje. Así que nos pone contentos que una política pública del Gobierno Nacional haya calado tan hondo en la gente, que le haya permitido a mucha gente irse de vacaciones, que haya ayudado a un sector tan importante para la economía nacional como es el turismo a recuperarse y que lo haya sostenido para lo que viene, porque para nosotros el turismo va a ser uno de los protagonistas de la recuperación económica de Argentina y también estratégicamente en términos de generación de divisas y recuperación de empleo va a ser uno de los grandes protagonistas también de lo que viene. Nosotros le envidiamos a usted, pero usted envidianos a nosotros porque mire lo que tenemos acá al lado. Le va a preguntar Flor Barragán, mire si no es para tener motivo de envidia. ¿Qué decís, Néstor? No, y bueno, decías, la gente pregunta por el futuro del previaje. ¿Va a seguir el previaje en el 2022? Sí, la idea nuestra es que siga, Flor, la idea nuestra es que se consolide como una política pública. Esta es la política pública más importante de la historia del turismo. No lo decimos nosotros, no lo dice el gobierno, no lo dicen autoridades nacionales, no lo dicen autoridades provinciales, sino que lo dice el propio sector privado, ¿no? El propio sector turístico que ha recibido esta medida, esta política pública como agua bendita, ¿no? Porque hemos sostenido un sector que, como decíamos antes, para nosotros es estratégico para el crecimiento de la Argentina y lo hemos hecho de una manera innovadora, creativa, con un programa que es copiado en otras partes del mundo. Así que muy contento de los resultados y con la ambición y también con la visión estratégica de que quede como una política de Estado y que podamos tenerla muchos años más. ¿Eso significa, ministro, que podría, como en algún momento se habló, que quedar instaurado por ley? Bueno, estamos trabajando en una ley mucho más amplia que el previaje, ¿no? Una ley de inversiones turísticas, una ley que justamente un poco lo que te hablaba antes, Néstor, en términos de la importancia que tiene el turismo para la economía nacional. Son casi 10 puntos del Producto Bruto Interno y más de 1 millón de puestos de trabajo. Entonces, nosotros vemos que en el turismo una gran oportunidad para la Argentina, en el turismo interno y en el turismo también receptivo, porque en Argentina sabemos que necesita dólares para crecer, sabemos que es importante solucionar el problema de restricción externa y creemos que el turismo tiene mucho para aportar en ese sentido. Así que vamos a crear una ley, vamos a impulsar una ley muy, muy importante, la estamos hablando con todos los gobernadores, es recibida con mucho beneplácito por los gobernadores oficialistas y por los opositores también, que bueno, creo que en eso puede haber un gran acuerdo en ver al turismo como una de las industrias estratégicas para los próximos años. Y ahora, el previaje seguiría de la misma manera, porque una de las críticas que se le hizo, críticas que yo la escuché internas, parte de algunos miembros también del gobierno, que dicen, le llega a gente que no lo necesita. ¿Qué pensás de eso? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que es una política virtuosa desde muchos puntos de vista, entre ellos porque parte de los que critican eso, la respuesta más contundente es que el Estado Nacional recupera 8 de cada 10 pesos que invierte. Eso creo que es una de las cuestiones más interesantes para analizar este programa, porque moviliza ahorro privado. La primera compra que hace el turista la hace con su ahorro, la hace con su dinero. Después el Estado le devuelve el 50% también para que gaste en el sector turístico. O sea que el Estado Nacional recauda 2 veces. Eso lo hace más eficiente el gasto público, como te contaba antes, moviliza ahorro privado, así que descomprime el dólar, porque eso era ahorro que tenían los argentinos, que probablemente hubiera ido a dólar. Y sabemos que es importante también tener estabilizadas esas variables. Y además yo creo que este ha sido un incentivo que ha sido usado sin ninguna duda por una parte de la clase media y que ha estimulado que mucha gente que otras veces iba al exterior se quede en la Argentina veraneando. Eso trae muchos beneficios para la economía nacional. Primero, porque son dólares que no se van de la Argentina. Segundo, porque efectivamente quedándose acá, gastan en la Argentina, redistribuyen el ingreso, porque los grandes emisores son las grandes capitales, las grandes ciudades, y redistribuyen en forma federal esos ingresos, ese dinero que le da el Estado Nacional y también el ahorro privado que moviliza. Así que decir eso es una mirada sesgada, es no comprender lo que significa este programa. Hay mucho de ese crédito que se usó en hoteles de 4 y 5 estrellas, y así es, y bienvenido sea, porque los hoteles 4 y 5 estrellas, durante un año y medio que no hubo turismo receptivo, necesitaban sobrevivir, necesitaban llegar al otro lado del río.
Y además de que emplea muchísima gente, un hotel 5 estrellas de los grandes emplea 400, 500 personas. Además de que emplea muchas personas, que eran fuentes de trabajo que teníamos que conservar, además de eso, los necesitamos abiertos y los necesitamos bien, para que cuando el turismo receptivo vuelva sea una de las grandes fuentes de ingreso de divisas. Así que es un problema que creo que hoy le decía un colega a ustedes, ¿no? Yo creo que nosotros cuando analizamos, cuando medimos, cuando preguntamos, tenemos números de aprobación de previaje de más del 70%. Yo digo, bueno, hay cuestiones donde no podemos discutir por todos los argentinos. El previaje es una herramienta que ha sido maravillosa. La gente que la ha usado lo disfrutó, el sector privado está de acuerdo, los gobernadores de los distintos signos políticos lo celebran. Pongámonos de acuerdo en algunas cosas. El previaje es una herramienta exitosa. Habrá cosas para mejorarle, probablemente las haya, pero no hay ninguna duda que es un éxito rotundo. Ministro, te hago la última de mi parte. Estás ahí en Mar del Plata, donde se está debatiendo el tema de la exploración offshore de petróleo, que diríamos no tiene nada que ver con el turismo, pero hay mucha gente de Mar del Plata preocupado por si eso puede afectar el turismo, si vas a meterte al mar y salir bañado en petróleo, si vas a ver, no sé, unas torres ahí petroleras en la playa. ¿Qué nos podés decir te preguntan eso, qué se está analizando, qué le contestás a la gente sobre ese tema? Mira, la verdad que nadie me ha preguntado sobre eso. Por supuesto que creo que Argentina tiene que tener un equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del ambiente, eso sin ninguna duda, y que la forma de hacerlo esto es con un cuidado extremo del ambiente. Y que, como te decía recién, que la reflexión y el debate es mucho más profundo. La verdad que la empresa que lo hace lo que tiene que tener es un control muy rígido, muy estricto del Estado para que no suceda ninguna de esas situaciones de las que vos hablás de derrame. Hasta acá hay empresas que lo han hecho en Argentina y eso no ha sucedido. Así que lo que hay que hacer es ser muy severo, ser muy estricto en el control y permitir que la Argentina tenga también una fuente importante de ingresos de dólares que le permita desarrollarse. Argentina necesita esos dólares para crecer, la industria argentina necesita esos dólares, las pymes argentinas necesitan esos dólares para crecer y Argentina tiene que terminar de una vez con toda con el problema de restricción externa que lo lleva a tener crisis cíclicas. Bueno, para que eso no suceda necesitamos generar dólares, necesitamos generar divisas que nos permitan crecer sostenidamente. Por supuesto, y en esto soy muy claro, la prioridad fundamental tiene que ver con el cuidado del ambiente. Por supuesto hay que hacerlo de forma responsable y hay que encontrar ese equilibrio. Ministro, gracias. Bueno, me imagino que tendrá esta noche algunas rabas, algunas cervecitas frente al mar, ¿no? No se pierda eso, por favor. Ya que lo envidiamos, por favor, háganos que lo envidiemos también por eso. Ya que me envían, que sea completa la envidia. Claro, Ahora estamos en el complejo, en Chapadmalal, en RCT, en el complejo RCT, que tiene una inauguración de instalaciones, que es un lugar maravilloso acá en Mar del Plata, cooperativo, que la verdad que es un lugar hermoso y que además invierte permanentemente en turismo, siguen apostando a la Argentina, así que contento también de venir a esta inauguración. Yo pensaba además, en dos países muy cercanos, muy caros a nosotros, que en situaciones de crisis muy profunda salieron en buena medida gracias al turismo. Hablo de la España posguerra civil y hablo de Cuba hoy, que también está sosteniendo su sistema de gobierno gracias en buena medida a los ingresos que provienen del turismo y el desarrollo de otros países que han conseguido que el turismo fuera una fuente de inversión, una fuente de crecimiento. Ojalá puedan hacerlo, ojalá tenga éxito todo esto que nos acaba de contar. Gracias por atendernos, ministro. Gracias a ustedes, un placer. Buenas noches para los tres. Bueno, vamos a hablar con una de las personas que hoy estuvo reunido con el ministro Guzmán. Una de las personas que hoy estuvo escuchando de boca de él concretamente qué es lo que cree que viene para la Argentina. Qué es lo que va a pasar a partir de este proyecto de ir con la vocación de arreglar con el fondo en términos en que la Argentina propone desarrollar más que ajustar. Antonio Aracre es el CEO de Syngenta. ¿Cómo le va? Encantado, mucho gusto, Néstor. Gracias por venir. Placer. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue hoy? ¿Qué impresión se llevó? Creo que fue una reunión muy constructiva y para mí interesante en lo que es la Argentina de hoy, porque ver 4 ministros, 4 empresarios y 4 sindicalistas en una mesa hablando de temas a veces controversiales, conflictivos, con gente que no necesariamente piensa lo mismo, intentando ponerse de acuerdo sobre un rumbo, sobre cómo está la situación, sobre un diagnóstico también, con algunas coincidencias, algunas divergencias, pero con un poder de escucha muy alto
en una Argentina que se pone como a veces un poco violenta en las redes o en lo que uno ve, incluso hasta en la calle, ¿no? A mí me parece que es una señal de que estamos empezando una senda de cierta madurez en algunos sectores que la política también tiene que copiar, tarde o temprano, porque me parece que mayoritariamente la sociedad quiere eso. A veces nos dejamos llevar un poco con lo que aparece en algunos medios o en algunas redes que son sectores como más fundamentalistas o extremos y tendemos a pensar que esa es la sociedad, que ese es el reflejo de la sociedad. Y a mí me parece que no, que la sociedad es eminentemente moderada, eminentemente no violenta y que quiere que las cosas salgan bien y que sabe que para eso hay que ponerse de acuerdo. Y lo que intentamos hacer hoy es un poco, no quiero ser presuntuoso, pero tratar de dar el ejemplo de que pensando distinto, aún así se pueden lograr acuerdos. Le voy a dejar paso a Flor, que es nuestra experta en economía, pero quiero preguntarle, destacar algo que decía usted recién. Porque muchas veces, sobre todo desde los sectores de la política, pero también de algunos sectores productivos, se le reprocha al gobierno que no escucha. Y usted nos cuenta que hoy encontró un ámbito en el que había 4 ministros y que los escucharon. Marca una cosa diferente, por lo pronto, de lo que está instalado como imagen. Y sobre todo porque estamos hablando de una reunión donde estaban 4 ministros importantes del Poder Ejecutivo, 4 empresarios representativos de sectores diversos de la economía real, con una presencia importante en la Argentina, y 4 sindicalistas de peso. Entonces digo, esto es lo que mueve la economía y la sociedad en la Argentina, y que puedan escucharse. Porque a veces las empresas hablamos con funcionarios públicos y tenemos buen diálogo, uno a uno. Pero esto es más novedoso, es un encuentro, un foro, una posibilidad, y de hecho se habló de eso también, de continuar generando expectativas positivas y transmitiendo a la sociedad que hay cosas que están funcionando bien, hay otras para corregir, y sobre todo también ayudando al gobierno de cara al Fondo Monetario Internacional a construir una historia creíble de que todos queremos seguir creciendo, porque sin crecimiento no hay posibilidad de reducir pobreza ni de generar empleo. No lo quiero comprometer en esto, pero parece muy peronista, ¿no? El sector de los trabajadores, el sector empresario y el Estado como un tercero, ahí tratando de compatibilizar, de armonizar la fuerza de la producción y la fuerza del trabajo. Me parece que el desarrollismo no es solo del peronismo. Es un pensamiento más profundo, más amplio, que trasciende el peronismo, que el peronismo lo toma muchas veces y lo toma muy bien, a veces no tanto. Incluso que sectores de la oposición lo han tomado muchos. Hay muchas personas en la oposición que vienen del desarrollismo también. Y que lo que me parece que después hay muchos extremos que juegan ahí un papel a veces un poco complicado de manejar. En ambas fuerzas. Flor. Sí, quería consultarte, Antonio. ¿Pudieron preguntarle por el tema? Ayer Guzmán habló de la gran diferencia que hay con respecto a esto del sendero fiscal. Parecería muy grande lo que pide el fondo, lo que quiere ofrecer Argentina. ¿Le preguntaron a Guzmán cómo se va a cerrar el acuerdo con estas diferencias? Sí, te diría que es uno de los puntos con más preocupación con el que nos fuimos, ¿no? O sea, esa brecha entre lo que el fondo pretende y lo que el gobierno está tratando de negociar para facilitar que la Argentina pueda seguir creciendo, si bien logrando algunas productividades, reduciendo subsidios innecesarios, bajando el déficit fiscal, pero en un plazo no tan perentorio como lo que pretende el Fondo Monetario. Yo creo que nos esperan 2 meses de mucha ansiedad, de muchas idas y vueltas, de muchos intercambios, en los cuales seguramente se logre un acuerdo. No sé si será el mejor, el que todos querríamos. El no acuerdo es la peor hipótesis para la Argentina, la peor hipótesis. Y bueno, vamos a tener que tener los nervios de acero como para soportar esa incertidumbre de los próximos 2 meses. Ahora, acuerdo va a haber, lo dicen todos en el gobierno. El tema es esto, ¿no? Hay la diferencia muy grande con respecto a lo que tiene que ver con el déficit fiscal. En ese sentido, digo, si tenés que acelerar la baja del déficit, es o aumentás la recaudación o bajás el gasto, no hay mucho más misterio. Temen que
caiga en eso de aumentar la recaudación, un ajuste en el sector empresario y aumentar impuestos, o no solo al empresario productivo, sino también a las personas más ricas? ¿Temen que venga algo por ese lado? No, creo que la apuesta del ministro es a financiar digamos, lograr un sendero de equilibrio a través del crecimiento. Es decir, como ocurrió en el 2021, que con un 10% de crecimiento del PBI se pudo reducir el déficit fiscal de casi 7 puntos en el 2020 a menos de 3 puntos en el 2021. Eso es la virtuosidad del crecimiento. Si nosotros logramos no caer en recesión y poder seguir creciendo, ya tenés un arrastre estadístico, porque el crecimiento en los últimos meses es muy fuerte, que se va a seguir trasladando en los primeros meses del 2022, y si nos ayuda una buena cosecha y los precios internacionales continúan, el sector de la gastronomía, del turismo, de la hotelería, no tienen que parar por el COVID, que todavía eso es un signo de interrogación, yo creo que la Argentina puede encaminarse hacia un 5% de crecimiento de PBI. Ayer sentado ahí, José Ignacio de Mendiguren decía que las empresas a las que financia el banco que él preside, les está yendo bien, que están creciendo, que están recuperando. Habló de algunas empresas que le va del 30%. Usted es CEO de una de esas grandes empresas. ¿Cómo les está yendo? Bueno, yo pertenezco a un sector, no me gusta decir la palabra privilegiado porque es una palabra un poco odiosa, pero un sector emblemático en la Argentina, el sector más competitivo, más dinámico, el agro. En Argentina, nos guste un poco más, protestemos un poco menos, es un país donde el campo, el agro, es la principal actividad económica y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Produce el 70% de las exportaciones y de las divisas que necesitamos para alimentar la otra industria, que importa para poder producir. A nosotros nos fue muy bien, crecimos mucho, y al sector también le fue bien, porque cuando te va bien a vos, le tiene que ir bien a tu cliente. Si tu cliente no le va bien, no podés crecer. Por supuesto que hay amenazas, porque el clima está hostil. Tenemos que ver que realmente las lluvias no sean esquivas y no nos jueguen una mala pasada en la cosecha gruesa que se da en abril y mayo. Pero si no es así, creo que podemos volver a tener un año muy bueno, porque los precios siguen fuertes y sólidos. ¿Tiene la expectativa de que esta vez salimos o que es de nuevo una cosa espasmódica que bueno, nos permite recuperar? Tenemos una recuperación económica que tiene que ver con la pospandemia, con la necesidad de consumir, con la expansión, pero que más tarde o más temprano, como termina pasando cíclicamente en la Argentina, volvemos a caer en lo mismo. Yo por naturaleza soy optimista, pero creo, tengo que decirte, Néstor... Es una audacia, ¿no? Sí, pero si no sos audaz en el mundo empresario es muy difícil. En Argentina viene de muchos años críticos, y yo hace 35 que trabajo en esta empresa y hace más de 10 que estoy en este cargo, así que imagínate si tengo alguna gimnasia de contratiempos y dificultades, pero también de oportunidades. Y creo que eso es lo que a veces nos cuesta ver a los argentinos, que dramatizamos todo y que creemos que siempre nos pasan las peores cosas del mundo a nosotros. Y me parece que tenemos que exigirle un poco más a nuestra dirigencia, y no hablo solamente de la política, también hablo de la empresarial, hablo de la sindical, de todos los que tenemos un rol de liderazgo, de que verdaderamente nos pongamos los pantalones largos y asumamos las responsabilidades que nos caben a todos. Aracre, gracias. Gracias por habernos acompañado. Un gusto. Un saludo. Me desplazo hasta la mesa. Vamos a pedir un corte. Espera un segundito. Hola. ¿Qué pasa? No, estoy al aire. Sí. No, hoy. No, de ninguna manera. Hoy al aire de ninguna manera. No, es más, después del corte está Coqui Capitanich. Hoy, la semana que viene, que ya vuelve Luli. Sí, ya está bien. Gracias. Un abrazo. El 1. Vamos a la pausa. ¿Estás en Salta? Estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online.
Festival País 2022. La fiesta que querés volver a vivir en Jesús María, Córdoba y en Diamante, Entre Ríos. Esta noche a las 21, Televisión Pública. En familia, con amigos y amigas, como vos quieras. Pensás en vos, disfrutás Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Despertá tus sentidos con Atom Protect. Llegó el momento de reconectar con vos. Viví, cautivá, divertite. Nueva línea Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. Qué bien la vi. Con BBVA puedo pagar con QR sin perder los descuentos del banco. Lo pienso y me froto las manitos como una mosca. Encima puedo sacar efectivo de un cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como a la esquina de Libertad y Libertador. Escucha esta. Con NFC puedo pagar acercando el celular sobre una terminal de pago. O sea, apoyar el telefonito garpa. Porque apoyar el telefonito garpa. ¿Vos me entendés? Uy, se me fue el vendedor de cubanito. No importa. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Prometimos antes de irnos al corte que iba a estar con nosotros Jorge Capitanichi, aquí está atendiéndonos. Gobernador, gracias por atendernos, gracias por estar con Desiguales esta noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta gentil invitación. Muchas gracias. Lo hemos visto ayer durante el acto que se realizó en el Museo del Bicentenario, un poco repasando, casi le diría en algún momento como recordando sus tiempos de jefe de gabinete, recordando todo lo que aconteció en torno a la deuda con el fondo, a cómo se llegó a esa situación, a todo un repaso casi le diría que histórico y a una conclusión final que tiene que ver con la necesidad de que haya un acuerdo con el fondo, porque esa es una de las herramientas que permite consolidar una recuperación económica que está en ciernes. Exactamente. Bueno, hay cuestiones previas que necesitamos dejarlo en claro para la opinión pública. Primero, que el endeudamiento en moneda extranjera por parte de Macri en el periodo 2015-2019 fue de 100.000 millones de dólares. Que la fuga de capitales se exteriorizó en 88.000 millones de dólares. Que la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída era equivalente a casi 57.000 millones de dólares, que por decisión política del presidente Alberto Fernández solamente quedó en casi 45.000 millones de dólares. Que esto objetivamente es un condicionamiento severo para la Argentina y que los servicios de capital e intereses de deuda, el perfil de vencimientos, era equivalente a casi 70.000 millones de dólares con el Club de París, organismos bilaterales, multilaterales, provincias y acreedores privados al inicio de la gestión. Cuando uno mira ese horizonte, se renegoció prácticamente la mitad con los acreedores privados para el periodo 22-23, pero nos quedó dos vencimientos fuertes, 19.000 millones de dólares 2022 y 20.000 millones de dólares 2023. O sea, nuevamente una deuda extraordinaria de 39.000 millones de dólares. Entonces, la conclusión de esto es que fue un endeudamiento irresponsable, con cerca de 1.128% superior a la cuota admitida por la República Argentina en el Fondo Monetario Internacional, que fue una deuda sin el consentimiento del Congreso de la Nación y que en definitiva nos condiciona los próximos 20 años para la República Argentina. ¿Qué requiere esto? Requiere una política de Estado, unidad nacional y fortalecer al presidente para que negocien las mejores condiciones. Aún negociando muy bien, nos va a condicionar en el futuro. Entonces, la cuestión que nosotros planteamos aquí es, esta es una historia previa, porque la historia de la deuda, usted sabe muy bien, cuando la dictadura Lonardi, Aramburu Rojas, derrocó a Perón, en definitiva, Argentina no tenía deuda y no estaba debido al fondo. Son 65 años de adhesión al fondo y son 41 años de políticas con el Fondo Monetario Internacional. El fondo siempre hace lo mismo, ajuste, promueve destrucción de la pequeña y mediana empresa, de la industria, etc. ¿Qué está pretendiendo el presidente y el ministro de Economía? Que eso no ocurra.
Defender el salario, defender la producción, defender la pequeña y mediana empresa, defender el proceso de industrialización, defender la recuperación de la economía. Eso está muy bien, estamos todos de acuerdo. Pero es necesario advertir al pueblo argentino que la magnitud de la deuda nos va a condicionar en el futuro, porque después vamos a tener vencimientos de 10.000 millones de dólares, de 15.000 millones de dólares, de más de 20.000 millones de dólares, y eso lo hay que traducirlo muy claramente en la gente. Esta deuda sirvió para el saqueo, porque es necesario decirlo con énfasis. Cuando Federico Sturzenegger, que hoy está en alguna universidad enseñando economía, se hizo cargo del Banco Central, lo que realmente hizo es abrir la cuenta capital, liberalizar el mercado financiero y propender a un arreglo ruinoso con los fondos buitres. Ahora, le dimos todo lo que ellos pedían. Permítame que lo interrumpa para una consulta que tiene más que ver con lo político. Yo entiendo lo que usted está diciendo y todos sabemos qué es lo que pasó en la historia económica argentina en los últimos años. Ahora, desde la oposición le dicen, bueno, pero pará, no me sigan tirando piedras porque ahora me necesitas para que yo te dé el apoyo político para plantarte frente al fondo mostrando una imagen de solidez. De hecho, hoy hubo algunas voces que cuestionaron fuertemente el discurso del gobernador bonaerense Axel Kicillof ayer respecto de justamente esto que usted dice, que es cierto, pero que en este momento el esquema político parece estar reclamando un puente, una suerte de mirar para el costado y seguir para adelante. Sí, estoy de acuerdo. Memoria, verdad y justicia. Memoria por lo que hicieron. Verdad por la situación real. Y justicia para resolver este problema. Porque si no, siempre terminamos pagando los platos rotos los mismos. Sí, es cierto. Y la verdad que no se hizo una cuadra de pavimento urbano, un agua potable, una vivienda, no se permitió una modernización tecnológica para el desarrollo industrial, en realidad eso condiciona severamente el futuro. Entonces, concretamente, nosotros hoy tenemos que negociar 3 cuestiones básicas desde el punto de vista de la carta de intención. La primera es el sendero desde el punto de vista fiscal. ¿Cómo vamos a reducir el déficit fiscal? Bajó de 6,5 a 3% estimativamente desde el año 2020 al año 2021. ¿Creció la economía? Sí, 10%, extraordinario. ¿Recuperamos empleo? Sí, pero nos falta, porque necesitamos mejorar el salario, recuperar más empleo, más pequeña y mediana empresa y más base exportadora. Muy bien, me parece que esa es una primera negociación que tenemos que ponernos de acuerdo, porque es un sendero que se traduce al año 2028 y al año 2030. Segundo tema, tenemos que plantear el tema de el financiamiento monetario del déficit, lo cual implica emisión monetaria. Y tercero, obviamente, el volumen de acrecentamiento de las reservas para evitar vulnerabilidad. Muy bien, todo eso es una cuestión compleja, porque incluye un esquema de producción de bienes para regular el tema de precios e ingresos, incluye un esquema de regulación en el precio de los servicios que tiene que ver con las tarifas, a los efectos de que eso no afecte el poder adquisitivo de las familias, requiere tasa de interés y una revisión para que efectivamente las tasas de interés no condicionen la recuperación de la actividad económica, requiere un tipo de cambio que al mismo tiempo que debe ser competitivo para aumentar la base exportadora, sea congruente con la capacidad de obtener dólares y la capacidad de pago. Y también debe ser congruente claramente con el nivel de empleo y la recuperación del poder adquisitivo del salario. Todo eso es una cuestión extremadamente compleja. Y eso requiere consenso político. Por lo tanto, teníamos 3 cuestiones claves para el consenso político. Por eso la oposición, por un lado, habla de una cosa y hace otra. Tenían que aprobar el presupuesto 2022 en toda sociedad moderna. Eso es parte de un acuerdo. Lo votaron en contra. Segundo, tienen que considerar la carta de intención cuando efectivamente se presente, porque es claramente una estrategia que debe ser convalidada por el Congreso. Ahora, ¿qué puede hacer la oposición? A este ritmo, o se van a abstener, o van a votar en contra, o efectivamente van a estar ausentes. Y la verdad que necesitamos unidad nacional para fortalecer al presidente para lograr el mejor acuerdo. Y tercero, un programa económico de carácter plurianual, que esto es lo que nos va a permitir garantizar un sendero de cumplimiento de metas, pero a su vez sabiendo que el mejor acuerdo que logre la Argentina con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo que finalmente nos condiciona severamente en los próximos 20 años. Ahora, gobernador, si uno mira, estaba viendo un informe de una consultora privada, Equilibra se llama, que mostraba la salud fiscal de las provincias y en el 2021
por primera vez tuvieron superávit financiero las provincias en su consolidado en total. Ahora, en el 2022 no se sabe qué va a pasar porque, bueno, recién está comenzando el año. Ahí como provincia, como Chaco, ¿están pensando aumentar algún impuesto para poder tener una mejor recaudación? O te la hago del otro lado, el ministro Guzmán, ¿les está pidiendo algún tipo de ajuste para poder ir esto en bajar el déficit fiscal? No, en primer lugar, el ministro Guzmán no nos pide ningún ajuste, ni tampoco el presidente. Muy por el contrario, pide un esquema en donde podamos potenciar la demanda agregada y cooperar entre todos para potenciar la recuperación económica, la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo del salario. Segundo, es objetivamente cierto lo que usted dice. La provincia del Chaco ha tenido superávit fiscal primario y financiero durante el año 2020 y 2021. En mi periodo anterior, 2007-2015, 0,1% fue efectivamente el superávit fiscal consolidado desde el punto de vista financiero. Bajó la deuda en términos de Producto Bruto Geográfico y bajó la deuda en términos de ingresos corrientes. Durante el año 2022 el presupuesto indica también resultado fiscal positivo y también el resultado fiscal financiero. Hemos reestructurado la deuda en moneda extranjera que antes la provincia no tenía. Esto fue inducido por el gobierno de Macri para lograr más dólares al país en base a endeudamiento en moneda extranjera que condiciona severamente a las provincias argentinas. Nosotros logramos una reestructuración razonable. Entonces, si uno toma, y eso yo lo expliqué ayer también, digamos, si uno mira el consolidado de provincias, las provincias están con una situación fiscal mejor, claramente, con superávit. Y eso es un dato objetivamente bueno. Segundo, la República Argentina tiene una base de 8% de préstamos respecto al Producto Interno Bruto, o sea, bajo nivel de endeudamiento promedio con el sistema financiero. Tercero, tenemos un sistema financiero líquido y solvente en pesos. Cuarto, tenemos fondos emitidos por esterilización en el Banco Central de la República Argentina por 44.000 millones de dólares que pueden surgir como estrategias de apalancamiento, desde un proyecto energético de desarrollo hasta sustitución de importaciones, hasta aumento y diversificación de exportaciones. Por tanto, lo que entendemos claramente es que existen las condiciones objetivas que, a pesar de las restricciones que vamos a tener, generar los instrumentos creativos que a su vez nos permitan avanzar. O sea, en otras circunstancias, en otras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la situación fiscal de las provincias estaba comprometida, el sistema financiero estaba comprometido y hoy son dos elementos muy positivos para potenciar una negociación favorable. Gobernador, apelo a su poder de síntesis para una línea. Ayer estuvieron representantes, segundas líneas, de los gobiernos opositores, los gobiernos de Juntos por el Cambio. No hubo ningún representante del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta. Una reflexión, una línea sobre eso. Miren, la reflexión que nosotros tenemos que hacer es que es una actitud irresponsable la de la toma de deuda y del endeudamiento que nos condiciona severamente. E irresponsable es no asistir a una convocatoria del presidente de la República. El presidente de la República es presidente de todos los argentinos. Representa a 45 millones de argentinos y fue elegido por la voluntad popular y debe ser respetado. Del mismo modo que nosotros decimos que hubo una denuncia del propio presidente por administración fraudulenta por este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cierto es que fue un presidente elegido por la voluntad popular, que fue convalidado por las elecciones del 2017 y que en virtud del artículo 99 de la Constitución Nacional tenía las atribuciones para hacerlo. La autolimitación la impone el presidente Alberto Fernández con el ministro Guzmán, que efectivamente promueve a partir de ahora que ningún acuerdo con el fondo sea autónomo del Poder Ejecutivo. En consecuencia, lo que quiero decir es, apelemos a la responsabilidad. Si queremos unidad nacional en serio, política de Estado en serio, debate en serio, pero ¿sabes? Compromiso en serio. Porque si nosotros hacemos el juego de decir una cosa por un lado y operar por el otro, todos sabemos cómo termina. Porque este saqueo que se hizo en la República Argentina contó con la anuencia de corporaciones financieras internacionales, de corporaciones económicas locales, de jueces, fiscales, sistema de lawfare, o sea, fue un esquema para distraer a la opinión pública por un lado, hacer un gran saqueo, promover este tipo de acuerdos y después las deudas las pagamos todos. Entonces, la verdad es que creo que es bueno esclarecer a la opinión pública y al pueblo argentino respecto al impacto de estas decisiones y los compromisos que tenemos que afrontar en el futuro. No cabe la menor duda que este proceso de negociación es complejo. Podemos maximizar la posición argentina, pero nos va a condicionar en el futuro y eso debemos saberlo todos. Gobernador, gracias. Gracias por atendernos esta noche en Desiguales.
Mientras lo escuchaba hablar a Capitanich, pensaba, ¿no? La situación de la oposición que es necesaria para dar respaldo al gobierno, al acuerdo más que al gobierno, y esta interna que surgió justamente a partir de esa necesidad de ¿vamos o no vamos? Sí, por lo pronto también es cierto que la oposición en determinado momento se pone de acuerdo y termina actuando de manera unificada. Hay matices, hay tensiones, se vieron los matices, se vieron las tensiones, vienen acumulándose, hay como una especie de interna inagotable, pero por ejemplo, hoy por hoy, la oposición unificó personería para ir todos juntos a economía el día lunes. Los gobernadores de Juntos por el Cambio y los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio, que pone como condición que no vayan otros bloques opositores, que no vayan otros espacios opositores, por ejemplo, el interbloque federal. Pero a su vez, la paradoja es que ahora es economía la que no confirma que los vaya a recibir el día lunes en economía. O sea, ¿y por qué eso? Porque la fecha para economía no está definido. Juntos por el Cambio dice que están dispuestos a ir el lunes. Todo atado un poco con alambre, y ahora economía dice no está confirmado que sea. De ratos parece una chiquilinada. Y parece una especie de paso de comedia. No quiero defender a Guzmán, pero me imagino que debe tener una agenda bastante importante como para que el día que te dicen poder. Bueno, hoy Guzmán tuvo esa reunión, lo contaba Aracre recién, con sindicalistas y demás. Estaba prevista la reunión, estaba prevista que la semana que viene le iba a convocar. Hay una especie de tironeo permanente y ahí está un poco la situación ahora. Quiero decir con esto que es todo en suspenso todo el tiempo, digamos. Todo en suspenso todo el tiempo. A ver, para decirlo en estos términos, en el hipotético caso de que el lunes se haga la reunión y que estén solamente... Irían incluido Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, porque la reunión que hoy hubo de Juntos por el Cambio estuvo Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, más allá de que tiene diferencias y matices abiertos y claros con Horacio Rodríguez Larreta. Hay una discusión que tiene que ver con el 2023, es una obviedad, pero también hay que ponerlo en esa mesa. Estaba presente y dijeron vamos a ir el lunes. Ahora la pregunta es efectivamente si van a ir el lunes y si el lunes va a haber alguien en economía para recibirlo. Así que esto se va a tener que definir mañana. Y se tiene que definir en estas horas. Sí debo dejar como último dato para sumar más suspenso que dentro de Juntos se hizo este acuerdo. Estaban presentes, estaban Morales, estaban de la coalición cívica, de la UCR, del PRO, pero hoy una fuente vinculada al bloque de Juntos me decía, mira, esto está muy en suspenso, hay que avanzar, hay que construirlo, así que puede ser que se detone la propia reunión, porque todavía de hecho creo, como te decía recién, no lo ha confirmado, no lo confirma, no me lo confirmaba en este momento de economía que sea el lunes la reunión. Mañana justo no tenemos programa. Queda para entretenerse el domingo. Nos vamos. Termina esta semana en Desiguales. Déjame 30 segundos finales para agradecerle a los cámaras, a los sonidistas, a toda la gente en el control, a todos los que se cargaron esta bolsa al hombro y llegamos con el barco a buen puerto, esquivamos el iceberg y aquí estamos, no la hemos chocado. Chicos, gracias a todos, en serio, de mil amores, gracias a todos. Nos reencontramos el lunes ya con Luli aquí y nosotros sentados en el panel. Gracias chicos, en serio. Hasta el lunes.